Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, ha estado en boca de todos en el mundo del drama online. Explota reacciona a los insultos contra Demet desagradecida. Sí, lo sé, el título es largo, pero la situación es intensa. Y justamente por eso estoy aquí, para desglosar todo, analizarlo y dar mi opinión sobre lo que ha estado pasando. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de drama, no quiero que te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créeme, aquí siempre hay chismecito fresco y análisis interesantes. Suscríbete ahora mismo. Me ayudarías muchísimo. Bueno, a lo que vinimos. Demet desagradecida. Ese nombre ya nos da una pista, ¿verdad? Y es que últimamente Demet ha sido el centro de una tormenta de críticas y, lamentablemente, de insultos en las redes sociales. Todo empezó por una serie de situaciones que se han ido acumulando. Desde comentarios sobre su actitud, pasando por supuestas declaraciones polémicas, hasta llegar a, ya lo verán ustedes. El caso es que la cosa se ha ido de las manos. Y aquí es donde entra Explota. ¿Quién es Explota? Bueno, para los que no lo saben, Explota es un canal, o un perfil, en realidad, que se dedica a reaccionar a todo este tipo de controversias y situaciones mediáticas. En este caso, reaccionó a los insultos que se vertieron contra Demet. Y obviamente mi reacción es reaccionar a su reacción. ¿Me siguen la onda, no? Es como un reacción a reacción. La dinámica es simple, vamos a ver algunos de los vídeos de Explota, vamos a analizar qué dijo, cómo lo dijo, y sobre todo, qué pienso yo al respecto. Porque, a ver, todos tenemos una opinión, ¿no? Y aquí en mi canal, quiero compartir la mía con ustedes. Pero antes de entrar de lleno en la reacción de Explota, quiero dejar algo claro, los insultos nunca están bien. No importa a quién vayan dirigidos, ni el contexto, ni el motivo. La violencia verbal es violencia, y debemos rechazarla siempre. Así que desde ya quiero condenar cualquier tipo de insulto o comentario ofensivo contra Demet, o contra cualquier persona. Ahora sí, entrando en materia. Vamos a empezar con el primer vídeo que he analizado de Explota. En este vídeo el creador reacciona a una serie de comentarios en Twitter donde se critica a Demet por, supuestamente, ser, grosera con sus fans. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Explota empieza diciendo que entiende la frustración de algunos fans, pero que los insultos no son la solución. Y aquí, señores, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es legítimo que los fans puedan sentirse decepcionados o molestos por alguna actitud de su ídolo, pero de ahí a insultar, hay un trecho enorme. El creador de Explota también destaca que a veces, las redes sociales son un caldo de cultivo para el odio y la negatividad. Y esto es un hecho. Internet y especialmente Twitter puede ser un lugar muy tóxico, donde la gente se siente con la libertad de decir cosas que en la vida real jamás dirían. El anonimato, la falta de contacto visual, todo eso contribuye a que se pierda la empatía y el respeto. Luego en el vídeo de Explota, se muestran algunos ejemplos de los insultos que recibió Demet. Y aquí es donde la cosa se pone fea. Comentarios crueles, ofensivos y totalmente innecesarios. Y la reacción de Explota es, en general, bastante sensata. Condena los insultos, pero también intenta analizar el contexto. Algo que me pareció interesante es que Explota intenta ponerse en el lugar de Demet. Imaginen ustedes, ser una figura pública, estar expuesto a la opinión de millones de personas, y recibir constantemente críticas y a veces insultos. Debe ser muy duro. Y creo que Explota entiende esto y por eso su reacción es, en general, bastante equilibrada. Ahora, vamos a otro vídeo de Explota. En este se reacciona a una serie de rumores y especulaciones sobre Demet. Rumores sobre su vida personal, sobre su trabajo, sobre su relación con otros artistas. Y aquí la cosa se pone aún más delicada. Explota critica la difusión de rumores falsos y la especulación sin fundamento. Y esto es algo que también me parece muy importante. En Internet la información vuela, y muchas veces, antes de que se pueda verificar la veracidad de algo, ya se ha hecho viral. Y esto puede ser muy perjudicial para las personas que son objeto de estos rumores.
El creador de Explota también critica la falta de empatía de algunas personas. Y esto es clave. Muchas veces nos olvidamos de que detrás de una pantalla hay una persona real, con sentimientos, con problemas, con una vida. Y los rumores y las especulaciones pueden causar mucho daño emocional. En este vídeo Explota también hace un llamado a la responsabilidad en las redes sociales. Y esto me parece fundamental. Todos somos responsables de lo que decimos y de lo que compartimos. Y antes de publicar algo, debemos pensar en las consecuencias que puede tener. Analizando la reacción de Explota en general, veo que en la mayoría de los casos, el creador intenta ser objetivo y equilibrado. Condena los insultos, critica la difusión de rumores falsos, y hace un llamado a la empatía y a la responsabilidad. Y esto es algo que valoro mucho. Pero, ¿qué pienso yo sobre todo esto? Bueno, ya les he ido dando algunas pistas, pero ahora voy a ser más directo. Primero, como ya dije, los insultos nunca están bien. Debemos rechazar cualquier tipo de violencia verbal. Segundo, creo que es importante ser críticos con lo que consumimos en las redes sociales. No todo lo que vemos y leemos es verdad. Debemos ser escépticos, verificar la información, y no dejarnos llevar por las emociones. Tercero, debemos ser empáticos. Todos somos seres humanos, y todos cometemos errores. Antes de juzgar a alguien, intentemos ponernos en su lugar. Cuarto, creo que los creadores de contenido como Explota tienen una gran responsabilidad. Su voz tiene un alcance importante y sus opiniones pueden influir en la opinión de muchas personas. Por eso es importante que sean objetivos, que analicen la información con cuidado, y que hagan un llamado a la reflexión. Y quinto, creo que todos como usuarios de redes sociales, tenemos una responsabilidad. Debemos ser respetuosos, evitar los insultos y la difamación, y promover un ambiente online más sano y positivo. En resumen, este drama es un reflejo de muchas cosas. Refleja la toxicidad de las redes sociales, la falta de empatía, la facilidad con la que se difunden rumores falsos. Pero también refleja la importancia de la responsabilidad, la necesidad de ser críticos, y la necesidad de promover un ambiente online más sano y positivo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de la reacción de Explota a los insultos contra Demet desagradecida. Sé que el tema es delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas, y analizar lo que está pasando en el mundo online. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, aquí siempre hay chismecito y análisis interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Volvemos. Pero esta vez vamos a profundizar un poco más en este embrollo de Explota y Demet desagradecida. Ya les di una introducción, pero creo que es fundamental que desmenucemos este drama con más detalle. Porque, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y en este caso, los detalles son muy importantes. Como les comenté, Demet ha estado en el ojo del huracán. Y aunque no es mi intención juzgarla, es inevitable analizar las razones por las que ha recibido tantas críticas. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. Porque, ¿qué es lo que realmente ha hecho Demet para merecer tantos ataques? Según las redes sociales, y ojo que no todo lo que se dice en las redes es verdad, Demet ha sido acusada de varias cosas. Primero, de tener una actitud prepotente y distante con sus fans. Se han viralizado vídeos y fotos donde supuestamente se la ve ignorando a sus seguidores, respondiendo de forma grosera a sus preguntas, o simplemente mostrando una falta de interés en interactuar con ellos. Segundo, se la ha acusado de ser egocéntrica y vanidosa. Se dice que se preocupa más por su imagen y por las apariencias que por ser una persona genuina. Se ha especulado sobre sus cirugías estéticas, sobre sus relaciones sentimentales, y sobre su estilo de vida lujoso. Tercero, se la ha criticado por sus supuestas declaraciones polémicas.
Se le han atribuido frases y opiniones que, según sus detractores, demuestran una falta de sensibilidad y de empatía hacia ciertas causas sociales. Y finalmente se la ha acusado de ser, desagradecida. De no valorar el cariño y el apoyo de sus fans, y de no reconocer el impacto que tienen en su carrera. De ahí el apodo, ¿no? Demet desagradecida. Ahora bien, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es exageración? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque, como dije antes, en Internet la información vuela y muchas veces se distorsiona. Es posible que Demet haya tenido algunos malos momentos con sus fans. Todos tenemos días malos, ¿no? Y es posible que en alguna ocasión no haya reaccionado de la mejor manera. Pero ¿justifica eso los insultos y los ataques que ha recibido? Absolutamente no. Es posible que Demet se preocupe por su imagen y por las apariencias. Es parte del mundo del espectáculo, ¿no? Pero ¿justifica eso los juicios de valor y las acusaciones de egocentrismo? Tampoco. Es posible que Demet haya tenido algunas opiniones polémicas. Todos tenemos derecho a opinar, ¿no? Y es posible que sus opiniones no coincidan con las de sus detractores. Pero ¿justifica eso los insultos y la difamación? Definitivamente no. Y es posible que Demet en algún momento no haya demostrado suficiente gratitud hacia sus fans. Pero ¿justifica eso el odio y la violencia verbal que ha sufrido? Por supuesto que no. En resumen, por más que Demet haya cometido errores, nada justifica los insultos y los ataques que ha recibido. La violencia verbal es inaceptable y debemos rechazarla siempre. Ahora, volviendo a Explota. ¿Cómo ha reaccionado ante todo esto? Ya les he dado un resumen, pero quiero profundizar un poco más en sus análisis. En sus vídeos, Explota ha intentado ser objetivo y equilibrado. Ha condenado los insultos y ha criticado la difusión de rumores falsos. Pero también ha intentado analizar el contexto y entender las razones por las que Demet ha recibido tantas críticas. Por ejemplo, en uno de sus vídeos, Explota analiza los comentarios de algunos fans que se sienten decepcionados por la actitud de Demet. Explota reconoce que es legítimo que los fans se sientan frustrados, pero insiste en que los insultos no son la solución. También destaca que a veces, los fans idealizan a sus ídolos, y que es normal que se sientan decepcionados cuando se dan cuenta de que no son perfectos. En otro de sus vídeos, Explota analiza los rumores y las especulaciones sobre la vida personal de Demet. Explota critica la falta de empatía de algunas personas, y hace un llamado a la responsabilidad en las redes sociales. Explota destaca que detrás de una pantalla hay una persona real, con sentimientos, con problemas, con una vida. Y que los rumores y las especulaciones pueden causar mucho daño emocional. Además, Explota ha hecho un análisis de las consecuencias de la cancelación. Ha hablado sobre cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y cómo la gente puede ser linchada virtualmente por cometer un error o por tener una opinión diferente. Explota ha destacado que la cancelación puede tener graves consecuencias para la vida personal y profesional de una persona. Y esto me parece muy importante. Porque en el mundo online es muy fácil cancelar a alguien. Es muy fácil sumarse a la turba y atacar a una persona sin pensarlo dos veces. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Pero qué pienso yo sobre todo esto? Ya les he dado algunas pistas, pero quiero ser aún más específico. Primero, creo que es fundamental que seamos críticos con lo que consumimos en las redes sociales. No todo lo que vemos y leemos es verdad. Debemos ser escépticos, verificar la información, y no dejarnos llevar por las emociones. Debemos aprender a distinguir entre la información objetiva y la opinión personal. Y debemos ser conscientes de que muchas veces la información que encontramos en las redes sociales está sesgada o manipulada. Segundo, creo que es importante que seamos empáticos. Todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Antes de juzgar a alguien, intentemos ponernos en su lugar. Intentemos entender sus motivos y sus circunstancias. Intentemos ser más comprensivos y tolerantes. Tercero, creo que los creadores de contenido como Explota tienen una gran responsabilidad. Su voz tiene un alcance importante y sus opiniones pueden influir en la opinión de muchas personas.
Por eso es importante que sean objetivos, que analicen la información con cuidado, y que hagan un llamado a la reflexión. Deben ser conscientes del poder que tienen, y deben usarlo de manera responsable. Cuarto, creo que todos como usuarios de redes sociales, tenemos una responsabilidad. Debemos ser respetuosos, evitar los insultos y la difamación, y promover un ambiente online más sano y positivo. Debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen consecuencias, y debemos pensar antes de hablar. Debemos ser más amables y compasivos. Y quinto, creo que es importante que aprendamos a perdonar. Todos nos equivocamos y todos merecemos una segunda oportunidad. Debemos ser capaces de perdonar a los demás y también a nosotros mismos. El perdón es fundamental para la sanación y para la construcción de una sociedad más justa y más humana. En resumen, este drama es un reflejo de muchas cosas. Refleja la toxicidad de las redes sociales, la falta de empatía, la facilidad con la que se difunden rumores falsos. Pero también refleja la importancia de la responsabilidad, la necesidad de ser críticos, y la necesidad de promover un ambiente online más sano y positivo. Es un llamado a la reflexión, a la empatía, y al respeto. Y ahora, quiero hablar un poco más sobre la figura de Demet. Porque más allá de las críticas y los insultos, hay una persona real, con una vida, con una carrera, con sueños y aspiraciones. Y creo que es importante que no la olvidemos. Demet es una actriz. Es una persona que ha dedicado su vida a la interpretación. Ha trabajado duro para alcanzar el éxito. Y ha logrado construir una carrera sólida y respetada. Demet es una persona que tiene fans. Tiene personas que la admiran, que la apoyan y que se preocupan por ella. Y es importante que no olvidemos que esas personas existen, y que sus sentimientos son válidos. Demet es una persona que tiene una vida personal. Tiene amigos, familiares y seres queridos. Y es importante que respetemos su privacidad y que no invadamos su espacio personal. En resumen, Demet es una persona como todos nosotros. Y merece respeto, comprensión y empatía. Y ahora, volviendo al tema de Explota. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender a ser más críticos con lo que consumimos en las redes sociales. Podemos aprender a verificar la información antes de creerla. Podemos aprender a no dejarnos llevar por las emociones. Podemos aprender a ser más empáticos. Podemos aprender a ponernos en el lugar de los demás. Podemos aprender a ser más comprensivos y tolerantes. Podemos aprender a ser más responsables con nuestras palabras. Podemos aprender a pensar antes de hablar. Podemos aprender a evitar los insultos y la difamación. Podemos aprender a promover un ambiente online más sano y positivo. Podemos aprender a ser más amables y compasivos. Podemos aprender a construir una sociedad más justa y más humana. En definitiva, este drama es una oportunidad para aprender y para crecer. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestras palabras, y sobre nuestra responsabilidad como usuarios de redes sociales. Y ahora, quiero hacer un llamado a la reflexión. ¿Qué tipo de mundo online queremos construir? ¿Un mundo lleno de odio y de violencia? ¿O un mundo lleno de respeto, de comprensión y de empatía? La elección está en nuestras manos. Y la responsabilidad también. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, aquí siempre hay chismecito y análisis interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y continuamos con este análisis profundo. Sé que es un tema que da para mucho y quiero seguir explorándolo con ustedes. La verdad es que después de analizar más a fondo el contenido de Explota y la reacción de la gente, hay algunos puntos que me gustaría destacar aún más.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la velocidad con la que se viralizan las cosas en las redes sociales. Un comentario malinterpretado, una foto fuera de contexto, un rumor sin confirmar, todo eso puede convertirse en un incendio en cuestión de horas. Y en el caso de Demet, hemos visto cómo una serie de pequeñas situaciones han ido sumándose hasta crear una tormenta perfecta. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la *** verificación de la información ***. ¿Cuántas veces hemos compartido algo en redes sociales sin verificar si es cierto? ¿Cuántas veces hemos creído ciegamente en lo que hemos leído sin cuestionarlo? Es crucial que aprendamos a ser críticos con lo que consumimos en Internet. Debemos contrastar la información, buscar fuentes fiables, y no dejarnos llevar por las emociones. La desinformación es un problema grave, y todos tenemos la responsabilidad de combatirla. Otro aspecto que me parece fundamental es el *** impacto de las redes sociales en la salud mental ***. Vivimos en un mundo donde la validación social es cada vez más importante. Y las redes sociales, con sus likes, sus comentarios y sus seguidores, se han convertido en una herramienta para buscar esa validación. Esto puede ser muy peligroso, ya que puede generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. En el caso de Demet, imaginen la presión de ser criticada y juzgada constantemente por millones de personas. Debe ser muy duro. Es importante que aprendamos a cuidar nuestra salud mental en las redes sociales. Debemos limitar el tiempo que pasamos en ellas, evitar las comparaciones, y no dejarnos afectar por los comentarios negativos. Debemos priorizar nuestro bienestar emocional y aprender a desconectar cuando sea necesario. Además, quiero hablar sobre la *** responsabilidad de los medios de comunicación y los creadores de contenido ***. En este caso, Explota ha intentado ser objetivo y equilibrado, pero no todos los creadores de contenido actúan de la misma manera. Algunos buscan el sensacionalismo, la polémica y el drama para generar clics y aumentar sus seguidores. Esto puede ser muy perjudicial, ya que puede exacerbar la toxicidad de las redes sociales y generar un ambiente de odio y de negatividad. Es fundamental que los medios de comunicación y los creadores de contenido sean responsables con la información que difunden. Deben verificar la información, ser objetivos y evitar el sensacionalismo. Deben promover un ambiente de respeto y de empatía, y deben ser conscientes del impacto que tienen en la opinión pública. Y hablando de responsabilidad, quiero destacar la *** importancia de la educación en el uso de las redes sociales ***. Necesitamos educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de Internet, sobre la importancia de la verificación de la información, y sobre la necesidad de cuidar su salud mental. Debemos enseñarles a ser críticos con lo que consumen en las redes sociales, a evitar las comparaciones, y a ser respetuosos con los demás. La educación es la clave para construir un mundo online más sano y más positivo. También quiero hablar sobre el concepto de *** cancelación ***. La cancelación es una forma de castigo social que se utiliza en las redes sociales. Consiste en dejar de seguir, de apoyar y de consumir el contenido de una persona que ha cometido un error o que ha tenido una opinión diferente. La cancelación puede tener graves consecuencias para la vida personal y profesional de una persona. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, también es cierto que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. La cancelación no siempre es la solución. A veces es mejor el diálogo, la comprensión y el perdón. Debemos ser capaces de dar segundas oportunidades y de aprender de nuestros errores. En el caso de Demet, la cancelación es la solución. ¿Es justo que sea juzgada y criticada constantemente por sus errores? ¿O merece una segunda oportunidad? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Y ahora, quiero abordar un tema que a menudo se pasa por alto, la *** humanización de las figuras públicas ***. Muchas veces olvidamos que las personas que vemos en las redes sociales son seres humanos, con sentimientos, con problemas, con una vida. Los idealizamos, los criticamos y los juzgamos sin ponernos en su lugar. Es importante que aprendamos a humanizar a las figuras públicas. Debemos recordar que son personas, que cometen errores y que merecen respeto y comprensión. Debemos ser conscientes de que sus vidas no son perfectas, y que tienen derecho a equivocarse. En el caso de Demet, es importante que recordemos que es una actriz,
que tiene una carrera, que tiene fans, y que tiene una vida personal. Debemos respetar su privacidad, ser empáticos, y no juzgarla sin conocerla. En resumen, el drama de Explota y Demet desagradecida es un reflejo de muchos problemas que existen en las redes sociales. Es un reflejo de la toxicidad, de la falta de empatía, de la desinformación y de la cancelación. Pero también es una oportunidad para aprender y para crecer. Es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras actitudes, sobre nuestras palabras, y sobre nuestra responsabilidad como usuarios de redes sociales. Y ahora, quiero hacer un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer para mejorar el mundo online? Verificar la información antes de compartir algo en redes sociales, debemos verificar si es cierto. Debemos buscar fuentes fiables y contrastar la información. Ser empáticos debemos ponernos en el lugar de los demás. Debemos intentar entender sus motivos y sus circunstancias. Ser respetuosos debemos evitar los insultos y la difamación. Debemos tratar a los demás con respeto, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Cuidar nuestra salud mental debemos limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales, evitar las comparaciones, y priorizar nuestro bienestar emocional. Denunciar la desinformación debemos denunciar los bulos y la desinformación que encontramos en las redes sociales. Apoyar a los creadores de contenido responsables debemos apoyar a los creadores de contenido que promueven un ambiente de respeto y de empatía. Educar a las nuevas generaciones debemos educar a las nuevas generaciones sobre los peligros de Internet y sobre la importancia de la responsabilidad en las redes sociales. Promover el diálogo debemos promover el diálogo y la conversación constructiva. Debemos estar dispuestos a escuchar diferentes opiniones y a aprender de los demás. En definitiva, todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo online más sano y más positivo. Depende de nosotros hacer que esto suceda. Y antes de terminar, quiero agradecer a Explota por su trabajo. A pesar de la polémica, creo que ha hecho un buen trabajo al analizar este tema y al plantear preguntas importantes. Y por último, quiero agradecerles a ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya resultado útil y que les haya hecho reflexionar. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna opinión diferente? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.